Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a otra clase del preuniversitario LGA. Vamos en esta clase a ver problemas de aplicación en relación a las ecuaciones lineales, que era el tema que habíamos visto la semana pasada. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy son problemas de planteamiento. Vamos a ver el objetivo de la clase, que corresponde a resolver problemas de aplicación de las ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Antes de comenzar a resolver problemas, tenemos que recordar, porque este es un tema de séptimo básico, lo que es el lenguaje algebraico. Hay ciertos conceptos lenguaje hay que saber traducirlo al lenguaje matemático. Y es aquí donde tenemos que recordar varios conceptos, como por ejemplo un número cualquiera lo vamos a representar por una letra, puede ser X, en este caso se escribió X, puede ser Y o cualquier otra letra. Ahora, en relación a la multiplicación, el doble de un número lo escribimos como 2X, ese sería el lenguaje algebraico. El triple de un número, el lenguaje algebraico se escribiría 3X. El cuádruplo de un número, 4X, y así sucesivamente. Por ejemplo, el quíntuplo de un número, 5X. El sextuplo de un número, 6X, etc. Recuerden aquí que, de ahí en adelante la terminación plo tiene que ver con la multiplicación. ¿Ya? Eso es como para tener en cuenta, bueno, excepto que el doble de un número se escribe 2x y el triple de un número se escribe 3x. Esos son los más frecuentes en lo que se utilizan en los problemas. Después tenemos las fracciones. La mitad de un número se escribiría x partido en 2, o también se puede escribir un medio de x. La tercera parte de un número, x partido en 3, o bien un tercio x. La cuarta parte de un número, x partido en 4. La quinta parte de un número, en lenguaje algebraico, sería x partido en 5. Recuerden, aquí hay un concepto clave, una palabra clave que sería parte. La palabra parte, entonces, corresponde a una fracción. ¿Ya? Y ahora, en cuanto a las potencias, hay conceptos que aquí sí o sí hay que saberlos de memoria. Cuadrado de un número, x elevado a 2. Cubo de un número, x elevado a 3. Potencia a la cuarta, x elevado a 4. Potencia a la quinta, potencia a la sexta, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de potencia ya pueden ustedes darse cuenta que tiene relación con exponentes. Ya. Vamos a ver entonces algunos significados de algunas palabras. Por ejemplo, la adición o suma lo podemos nosotros reconocer como, con la misma palabra sumar, aumentar, con la palabra más, incrementar. La otra operatoria de sustracción o resta se puede reconocer con los siguientes conceptos: diferencia, exceso, menos, disminuir, depreciar. Todo eso entonces se escriben con un menos. También la otra operatoria tenemos la multiplicación o ponderación. Lo podemos reconocer con los conceptos de veces, por, y por último tenemos la operatoria de división o quociente. Lo reconocemos con esos conceptos: entre, cociente, razón, mitad, tercera parte, etc. Estos conceptos es conveniente estudiárselos de memoria como para también poder responder y saber bien cómo escribir el lenguaje algebraico. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí se pide expresar el lenguaje algebraico: el doble de un número aumentado en la mitad de otro número. ¿Cómo se escribiría entonces? Doble de un número, 2x, aumentado más, en la mitad de otro número. Como pide otro número, tendría que ser otra letra. Y partido en 2. ¿Ya? Otro ejemplo, el triple de un número, 3x, por ejemplo, disminuido menos en otro número. 3x menos 5. ¿Ya? Otro ejemplo, la tercera parte de un número aumentado. Tercera parte de un número, x partido en 3, aumentado sería más el doble del mismo número, 2x. O sea, se repite la misma letra ya que está pidiendo el mismo número. El doble de a, 2a, aumentado más en b. Otro ejemplo, el doble de aumentado, a aumentado en b. ¿Cuál es la diferencia? Que se escribe el doble
paréntesis, A más B. Ya todo eso ha aumentado en B va junto. Y ese junto va con paréntesis. El doble del cuadrado de A. Entonces, ¿cómo se escribiría? El doble 2 por A elevado a 2. Ese exponente sería cuadrado. Vamos a ver también algunas estrategias para resolver problemas de planteamiento. Existen diversos tipos de problemas de planteamiento, sin embargo, en todos ellos es conveniente realizar lo siguiente: leer total y cuidadosamente el problema antes de empezar a resolver, hacer un listado de incógnitas y datos. Otra estrategia, hacer un diagrama de la situación planteada siempre y cuando el caso lo requiera. Plantear y resolver la ecuación si el caso también lo requiere. Comprobar las soluciones como para verificar que realmente sea el resultado. Leer la pregunta del problema nuevamente para darle respuesta entonces al problema. Veamos un ejemplo. La diferencia entre, aquí hay una resta, el cuadrado de un número p y el producto de él con su quíntuplo. Entonces hay una resta. Ahí tenemos la resta. El cuadrado del número p al cuadrado. Y el producto es una multiplicación de él, como está hablando de él, es el mismo número p, con su quíntuplo, producto de e, p, con el quíntuplo de p. ¿Ya? Entonces, eso al resolverlo, se resuelve la multiplicación aquí en primera instancia. Aquí tenemos la multiplicación de monomios, 1 por 5, 5, p por p cuadrado. Y por último, reducimos términos semejantes, donde aquí aplicamos regla de los signos. 1 positivo, 5 negativo. Signo distinto se resta, conserva el signo del mayor, menos 4p cuadrado. Veamos también un segundo ejemplo. Una regla dice que se divide en dos partes, de tal forma que el trazo mayor es el cuádruplo del trazo menor, aumentado en 8 unidades. ¿Ya? Aquí vamos a hacer de cuenta que tenemos que el trazo mayor le vamos a llamar X y el trazo menor le vamos a llamar Y. Nos vamos a imaginar esta situación, una regla de 28 centímetros, donde el trazo mayor, que aquí se marcó se destacó de color azul, va a ser X, y el trazo menor de color rojo va a ser Y. Ya no se sabe cuánto mide, ahí se fue al azar donde se dividió. Ahora, se dice que se está diciendo que el trazo mayor, es decir, el X, es el cuádruplo del trazo menor, 4i, aumentado más en 8 unidades, más 8. Entonces, el X es igual a 4i, que elige el trazo menor, más 8. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos acá? Escribimos el trazo mayor, pero en términos de i, lo que está en color azul. Lo escribo acá, 4i más 8. Y le sumo el trazo menor, i. Los dos trazos, tanto el mayor de color azul como el menor de color rojo, es igual a 28. Entonces esto nos queda una ecuación lineal donde dejamos las incógnitas al lado izquierdo de la igualdad y los números al lado derecho de la igualdad. Sumando, 4 más 1 suman 5i, acá restando queda 20, 5 por qué número ahora da un total de 20, eso es 4. Entonces ahí quiere decir que la unidad del trazo menor, que está representado por i, aquí lo veíamos, mide 4 centímetros en este caso. ¿Ya? Ahí le damos respuesta entonces a lo que se pregunta. Hay problemas también de fracciones que es bastante recurrente en las pruebas PSU anteriores. Acá son problemas en que se pide calcular una parte de un todo, es decir, una fracción de un número. La fracción AB avos de un número m se calcula, es decir, AB por m, ¿ya? Donde m aquí vendría a ser un cierto número o un total. Veamos un ejemplo concreto mejor como para ver de qué manera se resuelven estos problemas con fracciones. En un supermercado dice que hay 9 decenas, la palabra decenas son 10, 9 decenas de empleados. Por un lado está diciendo un tercio de ellos son reponedores, un tercio de los 90. 5 novenos de los 90 atienden el segundo piso y el resto son cajeros. La pregunta es, ¿cuántos empleados
atienden en las cajas? Vamos a ver los datos. Se tiene un total de 9 decenas, es decir, 10 lo multiplico por 9, eso da 90. También tenemos que otro dato de los reponedores. Un tercio, 1 partido en 3, del total de 90 son reponedores. Entonces, un tercio, recuerden que aquí la palabra de siempre lo vamos a representar por una multiplicación. Ya eso nos da indicio a saber qué hay que hacer. Entonces tengo un tercio de 90, que es el total. Se multiplica numerador con numerador, 1 por 90, y denominador con denominador, 3 por 1. Eso nos quedaría 90 tercios, y 90 tercios es una fracción que representa también una división exacta. 90 dividido 3 da 30, por lo tanto hay 30 reponedores. Y por último también dan otro dato que dice que el personal que tiene en el segundo piso son 5 novenos del total, ¿ya? De 90. ¿Cómo lo hacemos acá? Multiplicamos numerador 5 por 90 y denominadores 9 por 1, que son 9. Eso me da 450 dividido 9, esos son 50. 50 entonces personas o empleados atienden en el segundo piso. Ahora el resto dice que son cajeros. Pero ¿cuántos son el resto? Miren, el total son 90. Entonces lo que vamos a hacer acá es sumar los reponedores con los que atienden en el segundo piso. 30 más 50 suman 80. Y el total son 90. Por lo tanto aquí vamos a restar 90 menos 80 son 10. Entonces eso es el resto. ¿Ya? Entonces en las cajas se atienden 10 empleados. A ver, como una estrategia para entender los problemas, conviene siempre leer el problema de manera individual, leerlo 2, 3 veces hasta entender bien el problema y saber de qué se trata, pero también hay ciertos conceptos, por ejemplo, un tercio del total, que hay que saber también esos conceptos, hay que saberlos de memoria. ¿Ya? Un tercio de es una multiplicación. Eso siempre va a ser así. Esos son como tips como para poder resolver fracciones entonces. Vamos a ver también un segundo ejemplo. Dice que el sueldo mensual de una persona es M pesos si gasta las 3/4 partes, 3/4, y el resto lo ahorra. ¿Qué expresión representa el ahorro trimestral de dicha persona en pesos? Entonces vamos a ver lo que gasta son 3/4 de M, donde M es el total del sueldo mensual. Lo que ahorra son 1/4 del sueldo mensual, que son M. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer en el desarrollo es que la persona, ¿cuánto es lo que ahorra de manera trimestral? Lo que ahorra son 1/4 M. Aquí lo escribimos, 1/4 M. Y como estamos hablando de un trimestre, o sea, aquí tenemos que pensar en 3 meses. Por eso se multiplica por 3. ¿Ya? Entonces lo que ahorra se multiplica por 3 porque estamos pensando de manera trimestral, 3 meses. Multiplico 3 por 1, 3, el M se mantiene, y 1 por 4 que son 4. Acuérdense que la multiplicación siempre es en forma lineal. Ya, vamos a ver problemas de dígitos también, eso también incluye por lo general en las pruebas. Un número está escrito en notación ampliada o desarrollada si se expresa como la suma de las cantidades que resulten de multiplicar cada dígito de dicho número por la potencia de 10 correspondiente, centena, decena, unidad, décima, centésima. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el número 324,87. ¿Cómo se va a escribir? Como esto se ve en quinto básico. El 3 representa la centena y esa centena se escribe como, unidad, decena, centena. Centena, sí, se va a representar como 10 elevado a 2. Más el 2, que representa la decena, se va a representar como 10 elevado a 1. El 4, que es la unidad, se va a representar como 10 elevado a 4. El 8 vendría a ser el primer decimal,
cuyo nombre corresponde a las décimas. Y eso se representa con 10 elevado a menos 1. El 7 también es parte de un decimal que corresponde a las centésimas. Y eso se representa como 10 elevado a menos 2. Entonces, eso es una manera de escribir un número a través de potencias. Una notación ampliada. Ahora, a esto también se le llama notación decimal posicional. ¿Ya? Entonces aquí está generalizado un número representado por CBA, donde CBA, el A es la unidad, la B la decena y C son las centenas. Se representan a través de esa manera como una suma de potencias de 10. Ya, vamos a ver un ejemplo. El desarrollo de 867,97 en notación decimal posicional. ¿Cómo se escribiría? Vamos a ver la respuesta. El 8 lo multiplico por 10 elevado a 2, más el 6 se multiplica por 10 elevado a 1, más el 7 lo multiplico por 10 elevado a 0. Recuerden que 10 elevado a 0 por propiedad de las potencias 1 y 1 por 7 es 7. Entonces ahí tenemos la unidad. El 9 vendría a ser el primer decimal, se escribiría 9 por 10 elevado a menos 1, más el 3 vendría a ser el segundo decimal, se escribiría 3 por 10 elevado a menos 2. Veamos un segundo ejemplo. Aquí es todo lo contrario, se tiene esta notación decimal posicional. ¿A qué sería equivalente escribir? ¿Cómo escribiríamos nosotros estos números? El 4, el 7, el 3, el 2, el 6. Si tenemos exponente negativo, ya sabemos de antemano que el 2 y el 6 son decimales. Y estos números de acá vendrían a ser la parte entera. ¿Ya? Entonces sería 473,26. Veamos. Pero aquí tenemos que como el 4 está representado por 10 elevado a 3, vendría a ser la unidad de 1000. ¿Ya? El 7 está representado por 10 elevado a 2, vendría a ser las centenas. Aquí nos saltamos el 10 elevado a 1, no está presente. Como no está el 10 elevado a 1, lo represento con el 0. 3 por 10 elevado a 0 vendría a ser la unidad, 3, coma, el 2 por 10 elevado a menos 1, el 2 y el 6. Entonces ahí tenemos el número decimal. Problemas con edades. Aquí en un ejemplo se dice que la edad de Javiera y Andrés, la letra que indican los nombres deberían ser una J y una A. Esto va a facilitar entender mejor el problema. ¿Ya? Ahora se puede indicar en una tabla o bien un cuadro sus edades pasadas, la edad futura y según corresponde. ¿Ya? Es decir, aquí. Por ejemplo, la edad actual de Javiera, J. La edad pasada, la edad anterior, hace B años, vendría a ser J menos B. Y la edad futura sería J más C, ¿sí? Dentro de C años. El C se supone que representa un número, puede ser 3 años más, etc. ¿Ya? La edad de Andrés hace B años sería A menos B. La edad de Andrés dentro de C años sería A más C. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, si al triple de la edad que tiene María se resta su edad aumentada en 8, tendría 28 años. ¿Ya? Entonces, esta expresión nosotros aquí la vamos a representar como una ecuación. ¿Ya? Ahora, dice, el triple de la edad que tiene María, ¿ya? 3x, hablando de triple, se le resta menos la edad aumentada en 8 años, la edad actual x más 8. Entonces le resto la edad actual aumentada en 8. Pero se le resta todo eso, por lo tanto se escribe entre paréntesis. ¿Ya? Ahora tengo 3x, se elimina paréntesis viendo la regla de los signos de la multiplicación, menos por más menos. Dejo incógnitas al lado izquierdo de la igualdad, dejo números al lado derecho de la igualdad. 3x menos x igual a 28 y este pasa sumando, más 8. A 3 le resto 1, son 2. 28 le sumo 8, son 36.
Y 2 multiplicado por ¿qué número me da 36? Son 18. Entonces, la respuesta sería que María tiene 18 años. A ver, como una estrategia también, los problemas no es obligación hacerlo a través de planteamiento de problemas como una ecuación, como en el caso de acá. Eh, como estamos pensando en una prueba de selección múltiple, podemos ir verificando las alternativas, probando, ir viendo cada una de las alternativas, de las respuestas, e ir viendo si cumplen con las condiciones que se piden en el problema. Eso vendría a ser también otra forma de resolver un problema. Problemas de trabajo. Si un trabajador o máquina puede realizar un trabajo en un tiempo A vendría a ser el total. No, un cierto tiempo A, ya un tiempo cualquiera, y otro en un tiempo B. La ecuación que permite calcular el tiempo X, el tiempo total en realidad que demora en hacer el trabajo en conjunto, es el siguiente. Esto vendría a ser como una fórmula para saber resolver estos problemas que tienen que ver con tiempo. Todo en relación al tiempo. 1 partido por X, donde X es el total, va a ser igual a 1 partido en A, donde A es un cierto lapso de tiempo, más 1 partido en B, que es donde B es otro lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser una fórmula donde vamos a aplicar a este tipo de problemas. Esto es un problema muy típico, donde año tras año siempre se presenta este tipo de problemas de llenar un estanque y donde se necesita saber el tiempo en que se llenará un estanque o el tiempo en que se va a realizar un cierto trabajo. Ya todo tiene más o menos relación con el tiempo. Dice, una llave A llena un estanque vacío en 2 horas. ¿Ya? La llave A, la primera llave, la llena en 2 horas. En cambio, una llave B lo llena en 6 horas. Esta llave da menos agua. Y un desagüe C lo deja vacío en 3 horas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué tiempo se llenará el estanque si estando vacío se abren ambas llaves y el desagüe simultáneamente? Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí el X va a representar el total de tiempo en llenarse el estanque. Entonces vamos a utilizar esta fórmula y la vamos a adecuar a la realidad de este problema. 1 partido en X, que vendría a ser el total, representa el X el total de tiempo, va a ser igual a un medio, acuérdense que 2 horas demora la primera llave, la llave A, más 1 partido en 6, 6 demora la llave B, pero también se le resta lo que lo que va saliendo del desagüe. 1 partido en C, que vendría a ser 3, ¿ya? Entonces, aquí está lo que llena la llave A, acá está lo que llena la llave B, y acá está lo que voy a restar, lo que se va por el desagüe. Por eso se le resta, es lo que se va del estanque. Ahora tenemos que recordar cómo operar fracciones, ecuaciones fraccionarias, donde yo lo explicaba también en la clase anterior. Aquí vemos el mínimo común múltiplo entre solamente los valores numéricos. Entre el 2, el 3 y el 6, el mínimo común múltiplo es el 6, es el mayor, ya que el 6 es múltiplo de 2 y el 6 también es múltiplo de 3. Por eso puedo afirmar que efectivamente el número mayor es el mínimo común múltiplo. Ahora, había una estrategia donde cada término se multiplica por este mínimo común múltiplo que es 6. La primera fracción la multiplico por 6 igual a la siguiente fracción, un medio, se multiplica por 6 más la fracción un sexto se multiplica por 6 menos la fracción un tercio se multiplica por 6. Después, ¿qué hacíamos? En este caso, bueno, esta fracción al lado izquierdo de la igualdad lo voy a dejar igual. Acá puedo dividir 6 dividido en 2. Eso me da 3. El numerador lo mantengo. 1 por 1 más. El 6 y el 6 se puede eliminar. Me quedaría 1 más 1 menos. 6 dividido 3 da 2 y eso se multiplica por el numerador. Ahora, acá tenemos que 6 por 1 son 6 y
1 por x son x. Acuérdense que se multiplica en forma lineal. Aquí multiplico primero 3 por 1, 3 más 1 menos 2. ¿Ya? Aquí puedo también resolver estas tres operatorias, estos tres términos. 3 más 1 son 4 y a 4 le resto 2 son 2. Ahora, nos sigue quedando 6 partido en x. Esta ecuación, ¿cómo la puedo resolver? Multiplicando cruzado. ¿Ya? Donde el 6 lo multiplico con el 1, que es 6, igual a el x lo multiplico con el 2, que es 2x. Ahora, el 2 multiplicado por qué número, el x representa un número, me da como resultado 6 por 3. 2 por 3 son 6. Entonces el x representa al 3. Eso quiere decir que el estanque se llenará en 3 horas. Este problema, si bien es cierto, no es para nada tan simple, es un problema que es importante volver a revisarlo, que ustedes lo vuelvan a reestudiar, porque es un problema que, como les decía anteriormente, es típico que entre en la prueba. Vamos a ver también problemas de móviles. En este tipo de problemas tenemos que tener presente la siguiente fórmula: S igual a B por T. ¿Qué es lo que significa S? Es el recorrido. B es la rapidez o velocidad y T representa el tiempo. Veamos un ejemplo. Dice que dos móviles parten simultáneamente desde la plaza de armas en la misma dirección y sentido. ¿Ya? Desde un cierto punto de la plaza de armas hay dos automóviles que parten hacia la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, que se van por caminos paralelos o por el mismo camino. Uno viaja con una rapidez o velocidad de 60 km por hora y el otro viaja a una velocidad de 80 km por hora.